A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y el devocional de hoy, el devocional hermoso de hoy, tiene que ver mucho con la primera carta a los Corintios, miramos aquí primera carta a los Corintios, capítulo 15, y fíjese que el capítulo 15 de Corintios nos habla sobre la resurrección de los muertos, y también nos habla sobre el cuerpo resucitado del Señor y también el cuerpo resucitado de la humanidad. También nos habla algo especial sobre la victoria y el misterio, o el misterio y la victoria. Siempre tendremos nosotros victoria en Cristo Jesús. Y dice la primera carta a los Corintios capítulo 15, una palabra de bendición desde el versículo 1, diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo dice: retenéis la palabra que os he predicado. Dice la palabra: sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Alabado y bendito es el nombre del Padre Celestial. Bueno, amados, es muy clara esta exposición del capítulo 15 del apóstol Pablo. Y bueno, más que una exposición, diría yo que es un testimonio. Aquí el apóstol Pablo está dando un testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bonito cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo y lo predicamos como testimonio. No lo predicamos como una religión, no lo predicamos como una fe, no lo predicamos como un credo, no lo predicamos como una fábula, sino que nosotros predicamos a Cristo como un testimonio en nuestras vidas, porque prácticamente lo que expone aquí el apóstol Pablo en el capítulo 15 de los Corintios es el testimonio de Cristo en su vida. Y fíjese que le está hablando a quién, a los hermanos, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo. O sea, le está hablando a usted y me está hablando a mí. Es una exposición que él dejó allí confirmada, dejó registrada, dejó plasmada en esta parte de lo que es el capítulo 15. Y él nos dice a nosotros que el evangelio que él predicó, que él predicó una vez y que también nosotros recibimos, porque nosotros cuando llegamos al camino de la verdad, recibimos la predicación de Cristo, recibimos a Cristo mismo, recibimos el pan, recibimos el vino, recibimos la muerte y recibimos la resurrección del Señor. Eso es lo que a nosotros nos mantiene vivos.
Eso es lo que a la iglesia le mantiene viva, con firmeza, enfrentando las situaciones cada día. Vienen diferentes situaciones a nuestras vidas, dificultades, problemas, deudas, malentendidos, incomodidades, resentimientos y todas esas cosas que llegan a nuestra parte humana, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestros sentimientos, muchas veces nos hace desfallecer. Muchas veces decimos, bueno, voy a tirar la toalla, ya no quiero seguir más con esto porque estoy siendo muy atacado por todas estas cosas, y de pronto lo hacemos porque como en nuestra humanidad hemos estado acostumbrados a responder, sí, a no dejarnos nosotros a humillar, o de pronto a no dejarnos nosotros a que nos insulten. Entonces muchas veces queremos responder o dar respuestas en nuestra carne, ¿sí? De pronto levantando el viejo hombre. Por eso es que el apóstol Pablo nos habla en las Escrituras y nos dice que nosotros tengamos cuidado de ese viejo hombre que está viciado, dice la palabra del Señor. Ese viejo hombre está viciado. Sí, todavía está viciado, porque todavía la carne se nos quiere levantar muchas veces en cualquiera de las situaciones difíciles en las cuales pasamos nosotros. Pero el apóstol Pablo nos da una palabra de aliento aquí en el capítulo 15 y dice, mire lo que dice en el versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado. Bueno, y él dice, si ustedes retienen, porque le estaba hablando prácticamente a los discípulos, a la iglesia de la época, si ustedes retienen la palabra que os he predicado, porque él predicaba era también el camino, la verdad y la vida. Pero Jesús también nos predica, nos dejó la prédica hecha. Ya nos dejó la prédica en nuestros corazones, ya nos dejó la prédica registrada. Y esa prédica, fíjese que no tiene fecha de vencimiento, no hay una vigencia, ¿sí? No prescribe, como dicen algunos. Pero si nosotros retenemos esa palabra, no solamente la que nos dejó el apóstol Pablo en las cartas, sino también la que nos deja el Señor Jesucristo en los 4 evangelios. Ahora, yo diría, no solamente la que nos dejó el Señor Jesucristo en los 4 evangelios, sino las que nos regala Dios en estos 66 libros que estudiamos todos los días. Si nosotros retenemos esa palabra, ¿sí? Mire cuál va a ser la recompensa. Dice, sois salvos si en verdad nuestra fe no fue en vano. Porque si el apóstol Pablo expone de que es probable de que nosotros hayamos predicado la palabra, algunos de pronto la están predicando en vano. O sea, la están predicando quizás no pensando que no van a tener una recompensa, sino aún así muchos no van a obtener la recompensa. Fíjese que el apóstol Pablo, él mismo dice por allá en las Escrituras, vamos a mirar esa parte, cuando nos habla en primera carta a los Corintios capítulo 9, ¿sí? Primera carta a los Corintios capítulo 9, 6 capítulos atrás, dice la palabra en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esta palabra es de cuidado. ¿Para quién, pastor? Para todos, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo en el 15 dice, si usted creyó en vano esta palabra, estamos muertos, estamos eliminados. Si usted no la creyó en vano, usted es salvo. No importa que usted está siendo usado, usted está haciendo la labor evangelística, no importa si usted sale a las calles. Pastor, ¿cuál es una manera de la que yo esté predicando la palabra en vano? Pues que usted, como decíamos en un anterior ayuno, que usted en las 4 paredes de su congregación expone hermoso, pero como persona
Estamos hablando no como ministro, sino como persona, como padre, como esposo, como hermano biológico, como hijo biológico, tenga otra personalidad. Y eso lo puede llevar a la perdición. Fíjese que la palabra dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Ahora, también dice por allá en el libro de Eclesiastés capítulo 10, me gusta esa palabra de Eclesiastés capítulo 10, porque mire lo que dice en el versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Tenga en cuenta esto, una pequeña locura puede echar a perder todo. Una pequeña porción de levadura en nuestras vidas puede echar a perder todo. ¿Y cómo se llama eso, pastor? Creer en vano. ¿Retengo la palabra? Sí, la retengo, pero mi comportamiento realmente es completamente contrario a lo que yo predico. Por ahí hay una frase muy popular que dice que predican pero no aplican, y eso es una realidad 100%. Por eso es que nosotros tenemos que hacer y aplicar lo que decimos. Te lo voy a repetir. Nosotros tenemos que hacer y aplicar lo que decimos, lo que predicamos. De nada me sirve a mí predicar, ¿sí? Y no aplicar. Porque la misma palabra dice claramente, obviamente, mira, ahí la leímos hace algunos instantes, que yo siendo heraldo de muchos, vaya yo a ser eliminado. Y esto tiene que ver mucho con la salvación. Y fíjese que el apóstol Pablo dice acá, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Me hace recordar este capítulo 15 en el versículo 3, lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 11. La primera carta a los Corintios capítulo 11 nos habla también de lo mismo cuando habla de los abusos en la cena del Señor y cuando nos habla de la institución de la cena del Señor. Porque también dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es que lo que él está exponiendo, o que lo que él está exponiendo a ellos y lo que nos expone a nosotros a través de las Escrituras, es 100% todo lo que aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bonito cuando usted dice, mire, primero yo lo aprendí, Cristo me lo enseñó. Entonces, no solamente lo aprendí, sino también lo recibí. No solamente lo recibí, sino también lo mantengo firme en mi vida. O sea, también lo estoy aplicando a mi vida. Primero lo aplico a mi vida. Es que la palabra del Señor, primero yo me la tengo que aplicar a mi vida. Y esto tiene que ver mucho con una palabra en los evangelios que el Señor nos habla del ojo, ¿sí? De la paja en el ojo ajeno. Por eso es que Él dice, lo dice claramente, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué? Lo dice por allá en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas. ¿Por qué miras la paja? Es una palabra del Señor. Para alguna Biblia esto está en rojo, y cuando está en rojo es palabra de la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Pero ¿por qué uno siempre tiene la bendita costumbre de mirar? Ojo, voy a utilizar este término, de pronto va a ser un término bastante extraño. ¿Por qué tenemos la mala costumbre de mirar siempre hacia afuera? Pastor, entonces, ¿cómo hago yo? Yo tengo que mirar hacia afuera. Sí, pero con los ojos naturales, pero con los ojos espirituales. Primero yo tengo que mirar hacia adentro. Primero yo. Ahí sí cabe esta expresión, primero yo.
Y el mismo Señor que prende al sabio en su astucia dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Si la viga que tienes tú en la tuya te está haciendo daño. Entonces yo primero tengo que sacar la viga que yo tengo, lo que me está afectando a mi vida personal y a mi vida espiritual, para después poder ayudar. Fíjense que dan de gracia lo que has recibido de gracia. Y Lucas dice un poquito más fuerte. Lucas dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano? Esa es la expresión, ¿verdad? Como si es que el Señor nos prende en astucia. El Señor dice, mire lo que dice con palabras textuales, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo. No mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Compara viga con paja. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. El ejercicio primero es nosotros mismos. Esta palabra es para nosotros mismos. Hombre, muchos hermanos de una manera hipócrita llegan a la iglesia, a la congregación, a una escuela dominical, y cuando hay una palabra dura de bendición, porque toda la palabra que viene de esta fuente que se llama la Biblia es de bendición, sea para exhortación, ¿sí? Sea para edificación o sea para consuelo. Pero toda la palabra es y debe ser para bendición. Toda la palabra que es inspirada por Dios, es para bendición. Venga como venga. Entonces muchas veces vamos y como la palabra es dura y entonces tuvimos una pequeña diferencia con la esposa, con el esposo o con el hermano, entonces le decimos, mira, te toca con el codo, mira, o con el pie, mira, esto es para ti. No, esa palabra es para usted también. Esa palabra es para mí también. De hecho, la palabra primero es para nosotros. Y cuando la exponemos, también es para nosotros. Esta palabra, la expresión paja en el griego, significa marchitado. Es una rama marchitada. Es una rama seca. Y la palabra viga en el griego original significa, es algo grande y completamente duro de roer. Es algo que realmente diríamos como que tiene una, como dicen la expresión, la explicación, es una implicación de una manera de pensar o de una manera de reputación, es una consideración hacia alguien. La palabra doqueo, que significa la viga. Por eso el Señor nos dice, hombre, prácticamente nos está diciendo, considérense ustedes mismos cómo estamos haciendo las cosas, para después, lo fuerte que nos tocó a nosotros corregir, que ya nosotros vemos que ya podemos dominar con la templanza, porque la templanza es un don, es un fruto del Espíritu Santo. Entonces ahí sí tenemos la libertad, tenemos, ¿cómo diríamos? Tenemos la personalidad, tenemos el criterio moral y el criterio espiritual para decirle al hermano o a la hermana, mira, yo era así y ya el Señor me ha corregido, porque toda la gloria se la tiene que llevar el Señor. Entonces creo que puedes actuar de esta manera o de otra manera. Fíjate que entonces ya tenemos un criterio moral para dar una orientación o para dar un consejo. Pero si yo no puedo con mi propia carga, ¿cómo voy a Dios a darle palabra a otro si yo mismo no he podido con lo mío? No hay derecho, hermano mío. Por eso es que el apóstol Pablo es claro, si ustedes han creído en vano, no va a pasar nada. Pero si ustedes esta palabra la retienen, y la retienen con mucha fe y la ejercitan, porque hay que ejercitar el espíritu. ¿Con qué, pastor? Con la palabra. Si ustedes la ejercitan, serán salvos.
Y me gusta cuando el apóstol Pablo nuevamente confirmó, dice, primeramente yo les he enseñado lo que yo recibí de Cristo. Y entonces comienza a seguir dando el testimonio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fíjese que la expresión dice conforme a la Escritura, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué el apóstol Pablo se refiere conforme a las Escrituras? Porque el apóstol Pablo, mientras que el Señor estaba siendo martirizado, estaba siendo golpeado, estaba siendo torturado, estaba siendo muerto y quizás resucitado, el apóstol Pablo estaba en otro camino, que era un camino de muerte. Él de pronto no estuvo. Lo más probable es que él no haya estado allí en ese momento. O sea, él personalmente no le consta, pero él le cree a lo que dicen las Escrituras. Ahora, cuando se refiere a las Escrituras, no se refiere a lo que dicen los evangelios, porque dicen los eruditos que las cartas fueron escritas antes, mucho antes de los evangelios, fíjese. Entonces, cuando se refiere a las Escrituras, se está refiriendo a la palabra tipo, a la palabra profetizada del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento cada libro habla de Cristo en muchas maneras. Habla de la muerte de Cristo, habla del nacimiento de Cristo, habla de la vida de Cristo, habla de la sepultura de Cristo, de la resurrección de Cristo. Por eso él dice conforme a las Escrituras, pero no se refiere en ninguna manera a los 4 evangelios que hoy tenemos para confirmar todo lo que pasó. Ahora, si el apóstol Pablo dice conforme a las Escrituras y no estaban los evangelios, ¿cuánto más nosotros que tenemos todo el libro completo, 66 libros? Para decir, entonces, si el apóstol Pablo daba una seguridad que todo lo que le pasó a Cristo y daba testimonio que todo lo que le pasó a Cristo era conforme a las Escrituras, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros que tenemos el libro completo? Y mire que él sigue dando testimonio. Se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, se le apareció a los 500 hermanos a la vez. Fíjese. Y de los 500 todavía hay unos vivos. En ese momento habían unos vivos. Y otros ya estaban muertos. Después se le apareció a Jacobo, que es Santiago. Después a todos los apóstoles. O sea, está dando testimonio de algo que él no vivió. Y lo que él vivió es lo que dice en el versículo 8. Dice, y después al último de todos, yo como un abortivo. Me apareció a mí. Pero hay algo que tenemos que de pronto explicar de una manera breve y rápida. Cuando él se refiere al último de todos, no quiere decir que el apóstol Pablo iba a ser el último. Fíjese, de los apóstoles. Ese es un tema que hay que desarrollar. Y dice, no, que el último de los apóstoles era Pablo. Bueno, no. Realmente si leemos las Escrituras, no. No es así. Porque entonces vinieron otros apóstoles. Vinieron otros apóstoles. Y este es un tema que hay que desarrollar. Pero no dice que fue el último. Y esa expresión último tiene mucha connotación. Y eso hay que hablarlo, como les digo. Ahora no es el momento ni el tema de hablarlo. Lo que él reconoce dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y qué bonito cuando usted reconoce, hermano mío, y usted dice, yo no soy digno de ser llamado pastor. Yo lo he dicho. Y lo repito nuevamente, vea, yo no soy digno, hermano, por favor. El ser pastor a mí me queda grande. El ser cristiano a mí me queda grande. El ministerio de Cristo a mí me ha quedado grande. Gracias a la misericordia y a la ayuda del Espíritu Santo es lo que
he podido trabajar, lo poquito que he podido trabajar aquí en la tierra. Pero a mí personalmente, lo doy como testimonio, a mí me ha quedado grande el ministerio del Señor. Gracias al Espíritu Santo que ha tenido misericordia. Y no soy merecedor, hermano. No somos merecedores de estar acá. Podemos ser abogados, podemos ser profesionales, arquitectos, podemos ser ingenieros. Qué bueno, qué belleza, qué hermoso ser un profesional de cualquier carrera. Pero en esta profesión, porque dicen que el Evangelio es una profesión, en esta vocación no somos dignos, hermano, de ser llamados lo que somos. Ni pastor, ni apóstol, ni profeta, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. No somos dignos. No soy digno de ser llamado tu hijo. Aleluya. Creo que fue la expresión del hijo pródigo, creo que fue. No soy digno. He pecado contra ti y contra el cielo. Fíjese que esta expresión la usó también Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, yo no soy digno de llevar. Yo lo bautizo en agua para arrepentimiento. Ese es el ministerio mío. Mi ministerio es llevar el evangelio del bautismo para arrepentimiento de los pecados. Juan el Bautista no predicó evangelio de salvación, por favor. Pero prácticamente él dijo, ese ministerio, ese calzado que yo uso, yo no soy digno de llevarlo. Ese cargo que yo tengo, yo no soy digno de llevarlo. Esa exposición de anunciarlo a él, yo no soy digno de llevarlo. Y el mismo, fíjese que una persona secular, una persona impía, una persona del mundo, una persona de otro credo que adoraba a otros dioses, también reconoce frente al Señor y le dice, no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Quién fue ese pastor? El centurión. El centurión romano. El centurión romano dice, yo no soy digno. Entonces ya van dos personas que dijeron que no era digna. Primero Juan el Bautista en el Evangelio. Después el centurión dice, yo no soy digno. Y lo repitió muchas veces Juan el Bautista y el centurión. Y también dice el hijo pródigo, yo no soy digno, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra ti, contra el cielo. Y ya van 3. Y en la exposición que hace en Hechos capítulo 13 también lo hace. Y también lo hace ¿quién? El apóstol. El apóstol Pablo también dice, no soy digno. Entonces, si Juan el Bautista lo dijo, si lo dijo el hijo pródigo, si lo dijo el centurión y lo dice, si usted no sabía, el apóstol Pablo, serían que 4 o 5 personas que dicen yo no soy digno, entonces, ¿qué me quedaría a mí por decir también? Aleluya. No, yo no soy digno. Yo no soy digno de estar frente a estos micrófonos. Yo no soy digno de manejar aquí la consola, hermano mío. Yo no soy digno de estar sentado aquí exponiendo la palabra. No somos dignos. Te diría usted, yo no soy digno de estar escuchando esta palabra. A nosotros nos invade, nos arropa, nos envuelve, ¿qué, pastor? La misericordia es la que nos mantiene a nosotros aquí de pie, escuchando. Y ellos eran celosos, ellos eran, ¿cómo le diríamos? Tenían mucha razón ellos, los fariseos y los judíos, de ser celosos, de ser celosos. El nombre de Dios para nombrarlo, valga la redundancia, Dios mío, eso era algo terrible. Por eso hablaban del reino y del cielo, pero hacer nombramiento de Jehová o de Dios era algo terrible, no todo el mundo podía expresarse de esa manera. El nombre de Dios. Prácticamente decían, no somos dignos de decir Jehová, Yahvé o Dios. Qué bonito cuando, mire, esa es
si nosotros exponemos y nosotros miramos todas esas, todo lo que dijeron estas personas, Juan el Bautista, el centurión y el hijo pródigo, esta es una palabra, una expresión de humildad. Y el apóstol Pablo también lo dijo. No hay ninguno, bueno, en mi Biblia no hay ninguno otro, no hay otras personas, no sé si usted la tendrá registrada, que se expresaron de esta manera y dijeron, yo no soy digno. Entonces, ¿qué corresponde, pastor? A nosotros, como ministros, también decir, Señor, yo no soy digno de ti. Y esa es una señal de qué, pastor? De humildad, de que yo no estoy creyendo en vano la palabra, de que yo estoy reteniendo la palabra. No solamente el apóstol Pablo. No solamente el apóstol Pablo reconoce que es un abortivo, también nosotros tenemos que reconocer que somos un abortivo, hermano mío. Pero a veces, hermano, hay opulencia, hay prepotencia, hermano. Es una analogía eso de abortivo, aborto espontáneo, algo que hiere. Él correteó, él asesinó. Él lo mismo lo dice en su testimonio. A él no le da pena, no le da vergüenza decir que él mismo persiguió a la iglesia de Dios. Pero mira lo bonito que él dice, lo que tendríamos que decir nosotros. Pero por la gracia de Dios, aleluya, Dios mío, por la gracia de Dios, 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, hermano. Entonces, ¿qué te mantiene a ti, pastor? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos mantiene. Somos lo que somos por la gracia. Y con mucha tristeza, lo he dicho anteriormente, muchos hermanos hemos llegado con chancletica, con zapatico roto, con pantaloncitos rotos, todos andrajositos así, a la iglesia. Dios mío. Y el Señor los ha ido alimentando, los ha ido formando, los ha ido llevando hasta, mire, sin esperanza. Nosotros hemos llegado muchas veces a la iglesia sin esperanza, al camino del Señor sin esperanza, sin ninguna esperanza. Ninguna esperanza de vida, ninguna esperanza de salud, ninguna esperanza de estudios, ninguna esperanza de, aleluya, de alimento, ninguna esperanza de universidad. Pero cuando el Señor comienza por la entrega de nosotros y por su misericordia a arreglarnos el camino y a allanarnos el camino, cuando ya somos, los he visto, yo los he visto, hermano, yo los he visto. Ya estamos entonces creciditos, ya el Señor nos abrió la puerta que era la de nosotros, porque nunca se cerró, de la universidad, usó personas a favor de nosotros, y ya hay personas con profesión trabajando en una buena empresa, organizaron su vida, se casaron. Dios mío. Y son los prepotentes más resaltados que he visto. Qué tristeza. Sabiendo que esa profesión también, ese trabajo, ese puesto en la empresa, es porque Dios ha estado en el asunto. Por eso dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo este empleo. Por la gracia de Dios tengo esta profesión. Por la gracia de Dios me subieron el sueldo. Por la gracia de Dios me subieron de cargo. Por la gracia, nosotros tenemos la gracia de Dios. No somos nosotros. El apóstol Pablo dijo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y cuando él se expresa y dice, antes he trabajado más que todos ellos, obviamente él está cumpliendo una palabra profética, porque el mismo Señor dijo en su palabra que mayores cosas nosotros haremos en su nombre. Claro que la vamos a hacer. ¿Cuánto duró el ministerio del Señor Jesucristo, pastor? Algunos dicen 3 años y medio aproximadamente.
Nada más. 33 años y medio de edad. Y de ministerio, 3 años y medio aproximadamente. Y entonces la pregunta sería, ¿cuánto llevas en el ministerio? No, pastor, yo llevo 15 años en el ministerio. No, pastor, yo llevo 20 años. No, pastor, yo llevo 30 años, 40 años en el... ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? Eso es prepotencia muchas veces. Mire lo que dice, pero no yo. 1 Corintios 15:10, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y el apóstol Pablo termina este testimonio diciendo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y nadie nos va a sacar a nosotros de este camino. Nadie nos debiera sacar de este camino. Por eso él lo dice por allá en una de las otras cartas. Vamos a mirarla para ir cerrando. En el mismo Romanos lo dice. Romanos capítulo 8 lo dice la palabra. Romanos 8:38, mire lo que dice. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no os podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo le agregaría que ni el vecino, ni mi familiar, ni el secular, aleluya, ni el que me envidia, ni el que me tira pleito, ni el que me tira a mí, Dios mío, Padre amado, amenazas, Dios mío, me podrá separar del amor de Dios. Por eso el mismo Señor dice, no le tengan miedo al que pueda matar el cuerpo, a eso no le tengan miedo ustedes. Más bien teman a aquel que pueda matar el cuerpo y el alma también. Pero nada nosotros, hermanos, ustedes lo pueden, dice la palabra, lo pueden vituperar. Aleluya. Dios mío, ¿quién se podrá aguantar que le escupan la cara físicamente? ¿Será que estamos preparados? Aleluya. Pero que eso no me haga separar. Mire, y es una seguridad, dice, no nos podrá separar. ¿De qué tenemos que orarle al Señor? Decirle, Señor, que esto no me haga separar de ti. Que esto, no me haga separar. Y Él lo dice en el 35 también. O sea, prácticamente lo dice 2 veces. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? No, está profetizado que yo iba a pasar tribulación. Angustia, está profetizado que iba a pasar angustia. Persecución, pues también. Estamos hablando por causa de Cristo, no porque nosotros, no porque el pastor sea un sinvergüenza, no, sino por causa de Cristo, porque todo es por causa de Cristo. Hambre, desnudez, peligro, espada, eso no nos debe separar del amor de Cristo. Dice la palabra que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Alabado y bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que estamos. De pronto el apóstol Pablo dijo para los que están. Pero yo agrego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero no para los que andamos conforme a la carne, sino a los que andamos conforme al Espíritu. Alabado y bendito es el nombre de el Señor. Aleluya, gloria a Dios.